Buen día a todos. Bien, vamos a ir al mensaje de la palabra. Les invito a ir en sus Biblias al Evangelio de Marcos. Y ya estamos en la recta final del Evangelio. Y parece como que todo cayó justito. El Señor lo tenía todo planeado porque nos toca una porción que es adecuada para este día, para esta mañana. Así que vamos a leer Marcos capítulo 16. Y de cierto que lo voy diciendo con lástima que ya vamos finalizando con el Evangelio de Marcos. Porque el Evangelio de Marcos tanto me ha enseñado, tantas riquezas me ha traído, tanta bendición para mi alma he tenido mientras estudiaba a lo largo de prácticamente 2 años. Si no se han dado cuenta, prácticamente 2 años predicando el Evangelio de Marcos. Así que vamos al capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amado Dios, te ruego en esta hora que me ayudes. Te ruego en esta hora, Señor, que me uses, que me guíes, Señor, a través de las palabras. Que las palabras que emplee, Señor, sean palabras apropiadas y sean las que tú quieras. Bendito Dios, trata con los corazones. Y ayúdanos, Señor, a obtener una enseñanza de esto que tú has traído, Señor, a nuestras vidas. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro título en esta mañana es Nacido para vencer. Ese es nuestro título. Nacido para vencer. Amigo mío, no solo Jesús nació, sino que también Jesús resucitó. Él está vivo. Nuestro tema en esta mañana es: su victoria debe ser anunciada. La victoria de Cristo debe ser anunciada por su pueblo. Pablo les dijo a los hermanos de Corinto: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y vuestra fe es vana. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y entonces nuestra fe es fugaz, no sirve para nada. Aún cada uno de nosotros permanecemos en nuestros pecados, y aquellos que durmieron en Cristo aún perecen, aún siguen muertos. Si nosotros esperamos solo en Cristo para esta vida, si esperamos para esta vida solamente en Cristo y no en una venidera, nos dicen las Escrituras, entonces somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima por los hombres. Mas ahora, dicen las Escrituras, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias
de los que durmieron es hecho. Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo podía decirle a los hermanos de Filipo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria en Cristo. Pensando en esto, que si uno, Cristo, murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Así que tú y yo, teniendo esta verdad absoluta de su nacimiento y de su victoria en nosotros, no podemos dejar de vivirla y anunciarla a este mundo. Su victoria debe ser anunciada por su pueblo. Un anuncio apresurado suele ser movido por la alegría que se produce a través de una victoria. En una guerra, cuando la parte vencedora obtenía la victoria de su rival, lo que hacían era mandar a uno de los soldados adelante de ellos para que entrara en la ciudad, entrara en las aldeas y proclamara la buena noticia, la victoria que se había obtenido, para que entonces el pueblo, llenándose de gozo de la buena noticia, prepararan para la celebración y lo anunciaran a todos. Amigo y hermano, Jesús un día nació por el Espíritu. Y Jesús un día resucitó por el Espíritu. Y esa victoria debe ser festejada. Esa victoria debe ser anunciada por el pueblo de Dios. Ahora en esta historia encontramos algo maravilloso. Entiendo que al leerlo, lo leamos fugazmente y pasemos por encima tantas riquezas y tan hermosos textos. Nos cuenta la historia que el primer día de la semana estas mujeres pusieron en prioridad ir en busca del Señor Jesucristo. Y mientras iban camino se les planteó un problema. Una roca gigante en el camino, pero cuando llegaron ese problema había sido removido. Ellas entraron, ellas obtuvieron la esperanza y la fe por medio de la resurrección y se les encomendó anunciar la buena noticia. Se les encomendó anunciar ese mensaje. Así que en el versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Vimos anteriormente, en la cena de Navidad, vimos la porción anterior, que José de Arimatea, el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, en el Gólgota, él pidió su cuerpo a Pilato y lo puso en la tumba antes de que comenzara la víspera del día de reposo. Así que, finalizado el día de descanso, que era el Sabbat, en el cual no podían hacer todas estas cosas, finalizado ese día de descanso, siendo muy de mañana, nos dicen las Escrituras, el primer día de la semana, el día que hoy estamos reunidos, el primer día de la semana, ellas se fueron para el sepulcro. La principal preocupación de estas mujeres en este día era ungir el cuerpo de Jesucristo. Ellas querían ungirlo con especias y perfumes, con ungüentos al Señor. Las especias aromáticas que se utilizaban en aquellos tiempos no eran para momificar a una persona, no era para embalsamarla como muchos hablan que fueron a hacer estas mujeres, dado que esa no era la costumbre de los judíos, esa no era la práctica que ellos llevaban. Lo que ellos sí hacían era llevar estos ungüentos para contrarrestar los olores de la putrefacción de ese cuerpo. Se los envolvía en lienzos funerarios
y perfumados para ayudarles a quitar el hedor de esa descomposición del cuerpo. Eso es lo que iban a hacer estas mujeres. Estas especias aromáticas las trajeron los magos de Oriente cuando Jesucristo nació. Eso fue uno de los regalos que estos hombres les trajeron a Jesús. Pero para sorpresa nuestra, es el mismo regalo que las mujeres y estos hombres, José y Nicodemo, le trajeron a Cristo en su muerte, para ungirlo. Eso era un regalo que se le daba a los reyes y a las personas de la alta sociedad. Pero hay algo interesante en el versículo 2, que nos señala de estas mujeres. Estas mujeres dice que vinieron al sepulcro. Estas mujeres tuvieron acción. Estas mujeres se movieron en favor y en obra de Cristo. Esta acción de las mujeres en venir al sepulcro reflejan la prioridad que tenía Cristo para sus vidas. Cristo era prioritario, Cristo era importante para ellos. Después de haber pasado el Sabbat, no podían hacer nada. Ellas cuando se despertaron no hicieron ninguna otra cosa más que tener a Cristo en su mente, a su Señor y Salvador, buscar las cosas para Él y partir en busca de la tumba. J.C. Riley, un comentarista, dijo: esta temprana visita al sepulcro es una fuerte prueba del amor y afecto de estas mujeres a Jesucristo, que hayan ido al lugar del entierro, cerca de una ciudad abarrotada, en la noche, porque todavía era muy de mañana, a oscuras, a un lugar donde había soldados romanos. Y además de todo eso, había una piedra gigante que les separaba de su Señor. Eso es muestra de gran fe y coraje por parte de esas mujeres. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Tiene Cristo hoy esa misma significancia para nosotros como lo era para esas mujeres? Esas mujeres lo primero que quisieron hacer es ir en busca de su Señor. Es llevarle ungüentos y ungir a su Maestro. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿En qué cosas nos afanamos por hacer? ¿Qué deseos tenemos en nuestro corazón? ¿Tenemos deseos de ir a la presencia de Dios? ¿Tenemos deseos de ir y servirle y dar nuestro tiempo y nuestro dinero para Dios? Estas mujeres fueron un ejemplo de determinación en su fe. Ellas deberían enseñarnos a través de este ejemplo cómo o qué prioridad debe tener también Cristo para nuestras vidas. El versículo 3 nos dice que mientras ellas iban de camino hacia el sepulcro, a donde Jesús estaba puesto, ellas se pusieron a pensar cómo resolverían el drama de esa enorme piedra que les impedía acercarse a su Señor. Había un problema. ¡Wow! Y no era un pequeño problema, porque no era una piedra chiquitita que cualquier persona podía venir y moverla con facilidad. Era una piedra enorme, de grandes toneladas, que ni aún un grupo de mujeres hubiera podido moverla. Pero piensen una cosa, aún esa piedra no les hizo ceder en su fe. Aún esa piedra no hizo que las mujeres dijeran: ay, ¿para qué vamos a ir si esa piedra se interpone en nuestro camino? ¿Quién nos va a mover esa piedra? Mejor regresemos, no vamos a poder hacer lo que nos hemos propuesto. Ellas no hicieron eso. Ellas, la esperanza que tenían las llevó a seguir avanzando. No volvieron atrás, sino que ellas confiaron en que iba a haber una solución para lo que iban a hacer. Ahora,
¿Qué piedra te espera en tu camino? Ah, sí, hay piedras enormes en nuestro camino. Como esas mujeres tuvieron que enfrentar una gran piedra para acercarse al Señor. Hay piedras que te impiden acercarte a veces al Señor. Y que esas piedras te hacen retroceder en la fe y en la esperanza, en el servicio a Cristo. ¿Qué piedra es esa que te espera? ¿Te preguntas cómo conseguirás que alguien la quite? Oh, ¿quién me ayudará a mover esta piedra? Oh, ¿quién la sacará? ¿Te quedarás despierto toda la noche pensando qué solución obtener para al otro día en la mañana? ¿Cuántas veces hemos llegado al lugar de nuestro destino? ¿Cuántas veces hemos ido y llegado al lugar que esperábamos? Pero el Señor ya había removido esa piedra. ¿Cuántas veces lo ha hecho el Señor en nuestras vidas? Él ya se anticipó a resolver nuestro gran problema. Estas mujeres valientes no se detendrían en llevar a cabo lo que ellas se habían determinado a hacer. No estaban pensando en volver a la casa por lo grande del problema, sino en cómo resolverían el problema. El amor que ellas tenían por su Señor las movía a tomar como camino el camino difícil y peligroso. El amor que ellas tenían por Cristo, la prioridad que tenía Cristo para su vida, no hacía que esa roca impidiera que ellas avanzaran. Ellas iban a seguir adelante. Porque tengo un propósito con Cristo, porque me voy a acercar a mi Cristo, me voy a acercar a Él. Lamentablemente hay piedras que te impiden a ti. No son un problema. Para ti son un gran problema. Pero no hay roca que el Señor pueda quitar de nuestro camino. Podemos estar seguros de la asistencia providencial del Señor en tales asuntos, siempre y cuando nosotros avancemos en su nombre y para su gloria. Algunas piedras las vamos a poder mover nosotros por nosotros mismos. El Señor Jesucristo les dijo, quitad la piedra. Cuando Él fue a ver a Lázaro, les dijo a los hombres, quitad la piedra. Era necesario que esos hombres se esforzaran en mover esa piedra para poder ver el milagro y poder ver la gloria de Dios. Era necesario el esfuerzo de esos hombres. Hay piedras que están a nuestro alcance poder moverlas y quitarlas, pero hay piedras que nos sobrepasan, como esta piedra de la roca. Pero eso es obra y eso requiere la mano poderosa de nuestro Dios. Eso requiere del Señor. Solo Él lo puede manejar. Esa piedra sellada en la tumba de Jesús es un tipo de nuestro pecado. El pecado bloquea toda nuestra salida del sepulcro. Estando muertos espiritualmente, estamos atrapados en esa tumba. Muertos, no podemos salir. Esa roca que es el pecado impide que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Pero recordemos que la piedra fue quitada por el mismo poder de Dios. Así que, cristianos, avancemos hoy por el camino del servicio a Dios. Procura esforzarte en acercarte a Dios. Procura esforzarte en servir a Dios. Procura encaminar en los propósitos, proyectos y planes que Dios ha encomendado para tu vida. Que esas piedras no te hagan retroceder. Porque Dios aún tiene el poder para quitarlas, para moverlas. Aún el pecado que te estorba. Y así fue para estas mujeres. Eso es lo tremendo. Así fue para estas mujeres. Nos dicen los versículos 4 y 5, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Estas mujeres salieron en prioridad a buscar a su Señor, pensaron en el problema gigantesco que tenían por delante, pero llegado, la piedra estaba removida. El Señor la había sacado. Ahora, en Mateo 27,
nos relata un poco más lo que era eso. Jesucristo estaba metido, estaba dentro de una tumba con una piedra enorme que impedía el acceso de todo tipo de personas, pero no solamente era una piedra gigante, esa piedra también estaba sellada, tenía el sello imperial de Roma. Esa roca estaba sellada y todo aquel que se atreviese, que osara romper el sello imperial, eso significaba traición al César. Pero no solo eso, también habían puesto una custodia romana. Había un grupo de soldados que custodiaban esa roca para impedir que algo extraño sucediera. Ahora, cuando estas mujeres se acercaron, sin importar los problemas que tenían por delante, cuando ellas se acercaron, nos dicen que el sello estaba roto, nos dicen que la piedra enorme estaba removida, nos dicen que los soldados que estaban allí habían quedado como muertos y huyeron, despavoridos del miedo, y aún más, el cuerpo de Cristo ya no estaba. También en Mateo nos explica que en esa hora hubo un terremoto. Y en ese terremoto dice que descendieron del cielo 2 ángeles, el cual abriendo la piedra se sentó sobre ella. Nos habla de victoria. Moviéndola sentado sobre ella, nos habla de una victoria, el cual ellos no lo hicieron por su propia cuenta, eso lo hicieron a través del poder de la resurrección de Cristo, y porque Dios lo mandó, entonces el ángel bajó y movió esa roca. Pero ahora, ¿por qué era necesario que esa piedra sea removida? Si Jesús podía salir tranquilamente de allí, sin tener que mover esa roca. Nos dicen las Escrituras que cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento, dice que Jesús se le apareció. Él no abrió la puerta, Él se le apareció. Su cuerpo resucitado quizás tenía otras propiedades, otro poder, otra capacidad. Así que Jesucristo podría haber atravesado la piedra tranquilamente. ¿Por qué era necesario que esa piedra sea removida? Déjenme decirles que esa piedra no fue removida para que Jesucristo pudiera salir de allí, sino que esa piedra fue movida para que el mundo pudiera entrar. Estas mujeres salieron en prioridad por Cristo, se pensaron en el problema gigante que tenían, pero cuando llegaron ese problema ya no estaba. El problema del pecado, el problema de lo que fuera, ya había sido resuelto por el poder de Dios. Y Él dejó la puerta abierta para que entren. Nos dice en el versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro, no fue quitada para que Cristo saliera, fue quitada para que el pueblo, para que el mundo entrara allí. Era necesario que esa piedra sea quitada y que el mundo viera dentro de ella que Él ya no estaba, que Él había resucitado, Él había vencido la muerte. Y entonces aquellos, siendo estimulados a través de la fe, entonces también sean resucitados juntamente con Cristo. Esa tumba ha sido un testigo irrefutable de la veracidad del Evangelio a lo largo de todos estos años. El ángel les dijo, ha resucitado. Las mujeres entraron y lo que hizo el ángel fue decirles, ya no está, mírenlo. Era una prueba para mostrarles la verdadera fe. Él se levantó de los muertos. Él nació. Sí, Él nació como un niño envuelto en pañales. Nació en debilidad, nació en pobreza. Pero ese niño que creció, que nació en debilidad y en pobreza, se hizo un hombre que murió y resucitó en poder por nosotros. Para darnos salvación. Era necesario darles una esperanza viva a las personas de fe. Para que saturados de ella, entonces ahora corrieran.
Entonces ahora, habiendo visto la resurrección, habiendo creído las palabras antes dichas por Cristo, que era necesario venir, tenía que padecer, tenía que morir y resucitar al tercer día, y ahora, ¡wow!, ha resucitado como se dijo anteriormente. Ahora corrieran y proclamaran la verdad del triunfo de Cristo. El acceso a Jesús. Amigo mío, si tú estás hoy aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, debes entender esto. El acceso, la entrada, el camino a Jesús es por medio de entrar con fe a esa tumba vacía que Él nos ha dejado. Significa venir con fe en la resurrección de Cristo. Ese es el único acceso a la salvación de tu alma. En el versículo 6, los ángeles le dijeron, acá en esta porción de Marcos nos dice que era uno, pero en los otros paralelos nos dicen que eran dos. Así que este ángel o estos ángeles le dijeron, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Interesante son los títulos que el ángel le da a Jesucristo. Los títulos, si prestan atención, son Jesús Nazareno y son el que estuvo o el crucificado. Ahora, el Nazareno no era un lugar del cual uno se pudiera enorgullecer. ¿Qué puede salir de bueno de Nazareno? Y el ser crucificado era un título de vergüenza. El que moría en crucifixión implicaba ser un ladrón, un sinvergüenza, un asesino. Así que no eran buenos, pero Jesús no se avergüenza de ser llamado el Nazareno y de ser llamado el crucificado. Esta descripción de su vergüenza en su nacimiento y en su vida se ha convertido en la corona de gloria. En la corona de gloria para Pablo y para todos aquellos los creyentes que somos resucitados juntamente con Cristo por medio de esa obra de la cruz. Esa humillación se transformó en gloria para nosotros los que creemos. Los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. El Señor ha resucitado. Cuando vemos que el lugar en el que le pusieron está ahora vacío, vemos que el Padre no se olvidó de aquel Hijo que trajo a la vida. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron está ahora vacío, vemos que la muerte fue conquistada por aquel que un día vino a nacer a esta tierra. Cuando vemos que el lugar donde le pusieron ahora está vacío, vemos que nació no solamente para morir, sino para vencer. Y eso es lo que hizo nuestro Señor, y eso es lo que comprueba esa tumba vacía, que Cristo nació para vencer en la cruz. Y en esa victoria hay una noticia feliz que el pueblo de Dios debe anunciar. En el versículo 7 dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Es interesante notar en este pasaje que luego de la victoria de Jesús, luego de la victoria de la tumba, esas mujeres llegaron, enfrentaron el problema ya había sido quitado, entraron, vieron que Jesucristo había sido resucitado, comprobaron esa esperanza y lo primero que se les dijo fue id. Ahora vayan y anuncien. Les manda Dios por medio de los ángeles anunciar las buenas noticias. Y no solo esto. Esto es interesante. No solo eso. Si prestan atención, los primeros proclamadores de esta maravillosa noticia, ¿saben quiénes fueron? Mujeres. ¡Mujeres! Mujeres fueron
las primeras en anunciar esta noticia. Jesús les concedió a estas santas siervas el privilegio de ser las primeras en verlo resucitado, porque a ellas se les apareció. En verlo resucitado, y no solamente eso, la confianza de que ellas anuncien que Él había resucitado. Recordemos que el testimonio de una mujer en aquellos días era considerado casi sin valor en una corte judía. No se tenía en cuenta la voz de una mujer, pero Jesús llamó igualmente a las mujeres para que ellas testificaran de Él. ¡Qué maravilloso! Es glorioso. Eso es lo que hace el Señor con aquellas personas de fe y consagradas a Él. ¡Qué gran honor y qué gran privilegio les ha dado Cristo! Y deseaba especialmente el Señor, según este pasaje, deseaba específicamente que Pedro lo supiera. Dice en el versículo, decid a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo quería que Pedro supiese al respecto de la resurrección? No se olviden que Pedro hacía poco lo había negado. No se olviden que Pedro lo había negado con maldición, se había alejado de su Señor, lo había abandonado a la muerte. Y seguramente Pedro en este preciso momento estaba cargando con una angustia, una pena, una tristeza que cargaba todo su ser. Y el Señor le dijo, ven y dile a Pedro que eso cambie en su corazón. El Señor aún resucitado quería aliviar el corazón de Pedro. Aún el Señor quería decirle, ven Pedro y mira, ya no te angusties, ya no estés triste. Yo he resucitado, yo estoy vivo. Y si Cristo tuvo ese amor, esa misericordia y ese perdón para lo que Pedro se atrevió a hacer contra el Señor, ¿por qué no todavía para contigo y para conmigo? El Señor dice, yo estoy resucitado, ven a mí, escucha lo que yo puedo hacer. En el versículo 8 nos dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Nos dice este pasaje de Marcos que ellas huyeron. Ellas no recibieron la encomienda aparentemente. Dios le dijo por medio de los ángeles, vayan y digan. Pero ellas se fueron y callaron su boca. Estaban atemorizadas, estaban paralizadas por lo que estaban, o lo que habían, lo que acababan de experimentar. Era un montón de información sobrenatural para procesar en tan solamente una mañana que debía ser común como cualquier otra. Pero de repente se encontraron con todas estas maravillas y no es de sorprenderse que ellas hayan huido atemorizadas y que al momento no hayan proclamado nada. Pero ¿saben qué? En el paralelo, la misma historia en el Evangelio de Mateo y en los otros evangelios nos dice que ellas corrieron a dar las buenas noticias. ¿Pero cómo? ¿Acaso no nos dice que se fueron calladas y que no dijeron nada? Sí, claro, al momento quedaron paralizadas. Al momento no sabían qué pensar, qué decir, qué hacer. Pero cuando cayeron en la realidad, en la fe y en la esperanza de lo que Cristo ya les había dicho, dice en Mateo, no solamente que corrieron a decir la buena noticia, sino que lo hicieron con grande gozo en su corazón. Ahora ese temor y ese miedo que los paralizó se transformó en un gozo tan grande en su corazón que dijeron, no podemos callarnos. El Señor se nos apareció y nos dijo a nosotros, vamos a decirles. Y corrieron con gozo ahora a comentar lo que Cristo hizo. Esto es lo que sucede al momento de la salvación de nuestras almas. Ciertamente debes caer en un temor. Cuando en salvación comprendes, oh, Cristo es Dios, merecía la muerte, Él murió por mí,
Él me salvó, merecía la ira y la condenación sobre mi vida. ¡Wow! ¡Qué Dios tan majestuoso y poderoso! Uno cae en temor de comprender algo tan glorioso. Pero ese temor es inevitable que se convierta en un gozo tan profundo en tu vida al saber que esa buena noticia se transformó en una esperanza para ti. Y ahora tengo salvación. Y ahora Dios me ama, Dios me perdonó. Tengo una esperanza de vida. Es inevitable que corras a decirlo. Es inevitable. Eso es lo que las mujeres estaban haciendo. Eso es lo que Cristo hace en el reflejo del Salmo 40, que es un cuadro de Cristo. Pacientemente, estaba en el lodo cenagoso, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, me hizo sacar del lodo, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre las peñas, me limpió, puso un cántico nuevo en mi boca y allí me marcó el camino. Ahora hay gozo en los caminos del Señor. Y eso es lo que estas mujeres comenzaron a hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado con el gozo? Y ese deseo de hablar de Cristo en tu vida. ¿Qué es lo que ha pasado, mi hermano, mi hermana? ¿Qué pasó con ese gozo del momento de la salvación? ¿Qué pasó con ese deseo y esa encomienda que Cristo te ha dado de llevar la buena noticia al mundo? La victoria al mundo. ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo se apagó? Por no decirte, si es que algún día la recibiste. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de la resurrección exigía acción. Exigía acción. Eso era cierto entonces y eso sigue siendo cierto de igual manera en nuestros días. Y aún más a medida que el telón final del gran drama de la resurrección va llegando a su final. Y más aún hoy en día que los tiempos se acortan y Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero Cristo viene pronto. Cuando el tiempo se acorta, ¿cuánto más hay necesidad de llevar este gran mensaje al mundo? Esto plantea una pregunta simple. ¿Vas a decirle a los perdidos que Jesús ha resucitado? ¿Vas a decirle a los perdidos que en Cristo hay victoria? ¿Vas a decirle a los perdidos que hubo alguien que salió victorioso y ese fue Cristo? El conocimiento de la verdad en estas mujeres exigía acción y de igual manera lo fue luego para los discípulos. Cuando Pedro se enteró y le dijeron, él dice, no puede ser. Nos dice en el Evangelio de Juan que él corrió y se fue juntamente con Juan. Y corrieron los dos y corrieron y Juan corrió mucho más rápido. ¡Ay, Señor! ¿Cómo que ha resucitado? Y corrió a una velocidad y Pedro... Pero llegó Pedro también. Juan llegó primero y se asomó y miró. Dice que llegando Pedro agarró y entró a la tumba sin ningún problema. Juan se había quedado ahí, pero Pedro se mandó. ¿Es cierto que Cristo ya no está? Él entró. Y cuando comprendieron eso, desde ese momento no dejaron de compartir la verdad. Y murieron por la verdad. Murieron por la verdad de ese niño que nació del Espíritu y en una virgen, de ese niño que se hizo hombre y murió sin pecado en la cruz, y de ese hombre que resucitó de entre los muertos. No dejaron esa verdad de anunciarla. Y dieron su vida por esa verdad. Dios no revela el hecho de su resurrección, a no ser para encomendarnos una tarea. Si nos ha revelado esta verdad, si tenemos esta verdad en nuestra vida de su resurrección, es para encomendarte una tarea. Y la tarea es que lleves el Evangelio, la buena noticia, al mundo. Y lo hermoso de esto, lo hermoso de todo esto, es que el Señor
no te deja ni a ti, ni a mí, ni a cada uno de nosotros solos en esta labor. Es hermoso. El versículo 7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como dijo. Él va delante de nosotros. Donde designó para encontrarse con sus discípulos, ahí iba a estar el Señor esperándolos. Jesús mantiene su cita divina. Jesús mantiene esa cita que ha prometido darte. Si Jesús prometió aparecerse y presentarse en el culto público, si Él prometió hacerse visible en tu vida por medio de las ordenanzas, en medio de la intimidad, en medio de cuando lleguemos al cielo, créeme, podemos estar seguros de que Él allí estará. Porque Él dijo, yo voy delante de ustedes, al lugar que les dije. Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dijo Cristo. Jesús siempre es el primero en la comunión. Él va delante de vosotros, su corazón está con su pueblo. Su corazón está contigo si tú tienes su corazón con Él. Él te acompaña en este proceso. Y si Él te acompaña, recuerda que Él va a remover la piedra. No retrocedas. Si Él te acompaña, recuerda que te va a remover la piedra para que tú veas y tu fe sea fortalecida y glorifique su nombre. Para que lleves el mensaje, para que cumplas lo que te ha mandado. Pero Él está contigo. Esta historia es tremenda. Yo no sé si a través de la predicación he podido magnificar un poquito más la verdad de esta historia. Pero es algo tremendo. Porque si en verdad la resurrección no ocurrió, si todo esto que dice este libro fue una farsa, entonces Jesús solo nació un día y simplemente murió. Y simplemente murió. Ahora entonces surge una pregunta. Si todo esto es una farsa, si esto no es verdad, y si Cristo solamente nació y murió, entonces hay una pregunta. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Quién se lo llevó? Si Él verdaderamente no resucitó, ¿por qué nunca se encontró su cuerpo? Nos dicen las Escrituras, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, porque quiero terminar más temprano este mensaje. Nos dice en el Evangelio de Mateo cómo los sacerdotes les pagaron, sobornaron a los soldados romanos para que ellos mintieran, esos soldados que estuvieron ahí y corrieron a decirles a los sacerdotes, se nos apareció alguien, un ángel, y el cuerpo desapareció y era algo tremendo y la piedra se removió. Cállense, cállense un poquito. ¿Van a escuchar? Escucha. Toma, llévense esta bolsita, mirá. No digan nada. Quédense callados. Si alguien les pregunta algo, si alguien dice algo, díganle que vinieron estos vándalos, que movieron la piedra y se robaron el cuerpo. Ustedes díganle eso. Y en lo posible, no digan nada, cállense la boca. Si hay algún problema con el César y con Roma, nosotros nos vamos a hacer cargo y vamos a salir en su defensa. Así que, piénsenlo de esta manera. Si en verdad no sucedió eso que decían los soldados, y encontramos en las Escrituras que descendió y el cuerpo desapareció y se removió la piedra y demás, entonces podemos pensar bien. Se lo pudieron haber robado los mismos soldados. Se lo pudieron haber robado los mismos judíos que estaban en contra de las enseñanzas de Jesucristo. Pero piénsenlo de esta manera. Si ellos hubiesen robado el cuerpo de Jesús, lo hubiesen devuelto
De la misma manera, con la rapidez que desapareció, lo hubiesen devuelto al cuerpo. Porque no hizo más que desaparecer el cuerpo, que se empezó a expandir por todos lados la doctrina de su resurrección. Y el mundo empezó a creer y el mundo se volvió a la locura en Cristo. Así que rápidamente ellos hubiesen dicho, no, mirá, acá está Jesús. Acá está. Hicimos una broma. Acá apareció. Ellos no pudieron haber sido. Por otro lado, si hubiesen sido los mismos discípulos los que se robaron el cuerpo de Jesús para inventar toda esta farsa, ahora, ¿podrían ellos haber muerto voluntariamente por su fe, cuando todo lo que tenían que hacer era retractarse de haber robado el cuerpo de Jesús y así salvar sus propias vidas? ¿Hubiesen ellos muertos por una propia mentira que inventaron? Entendemos que hay personas que mienten para salvar su propia vida, pero no personas que deciden retener una mentira para morir. Eso no lo vemos. Y estos hombres murieron reteniendo esto. William Barclay dijo, la mejor prueba de la resurrección es la existencia de la iglesia cristiana. La mejor prueba de que Cristo resucitó es la iglesia de Cristo. Nada más hay que podría transformar a un hombre y a una mujer triste y sin esperanza en personas ardientes en gozo y resplandecientes en valor. Nada podría hacer una cosa semejante. Nada puede hacerlo. La transformación de estos hombres fue algo brutal, fue algo radical, fue algo inmediato. Pedro y los demás se encontraban llorando, lamentándose y con miedo. Con miedo a lo que Roma pudiera hacer y los judíos. Se encontraban calladitos y allí en ese aposento. Pero luego de que Cristo se le aparece en la resurrección, esos hombres cambiaron de estar llorando de gozo y de tristeza y de temor, pasaron a ser hombres con tremendo gozo, tremenda alegría y tremenda valentía, porque ahora enfrentaban viento y marea. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sino la resurrección de Cristo. ¿Qué fue sino esa esperanza? ¿Podría haber hecho semejante cosa un hombre que simplemente nació y murió? La fe cristiana se diferencia, escúchenlo bien, la fe cristiana se diferencia de todas las demás religiones, se diferencia de Mahoma, se diferencia de Alá, se diferencia de todo lo que uno quiera nombrar, del budismo, del hinduismo y de lo que quieras, en que Jesucristo murió, pero resucitó. Él resucitó. Y eso es lo que diferencia a la fe cristiana. Que Él resucitó. Los demás proclaman a alguien que murió y está bien muerto. Pero el nuestro está vivo. Cristo está vivo y eso es lo que cambia, eso es lo que transforma y eso es lo que muestra el cristianismo. El mundo vive una fe o una religión vacía de obras. Nosotros vivimos una fe en obras vivas, con gozo, por la esperanza que aguardamos en Cristo Jesús. Así que esta drástica diferencia es mucho más creíble si se dio en respuesta a una resurrección más que de una simple muerte. Amigos y hermanos, si no hay resurrección de muertos, llévalo en tu mente. Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta predicación es vana, es inútil y la fe que tenemos no sirve para nada. Y somos los más dignos de lástima. Pero los ángeles han dicho, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
No está aquí. El Señor ha resucitado. Por lo tanto, pensando esto, si uno murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los amó y resucitó. Debemos vivir para Él. Amigo mío, no solo Jesús nació, Jesús resucitó. Él está vivo. Nació para vencer y su victoria debe ser anunciada al mundo por su pueblo. Así que ten en cuenta esto, ten en mente esto. Que Él sea la prioridad en tu vida. Que Él sea la prioridad en tu vida, como fue la prioridad en la vida de estas mujeres. Que la piedra enorme que se presente en tu camino, interponiéndose, estorbando, impidiendo tu cercanía al Señor o hacer lo que el Señor te mande, hazla a un lado. O no dejes que esa piedra te detenga. Sigue caminando, sigue avanzando, porque puede que el Señor ya la haya quitado por ti. Puede que el Señor ya haya solucionado ese problema, lo haya removido por nosotros, para fortalecer tu fe y para encomendarte a llevar el mensaje. El Señor lo que quiere es que tu fe sea fortalecida. El Señor lo que quiere es que tu esperanza esté fuerte para que tú seas una herramienta útil para Él. Y recuerda, Él siempre va delante tuyo. Él va delante tuyo, acompañándote en esto. Como lo hizo con las mujeres, como lo hizo con los discípulos, también lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Cristo nació y Cristo venció. Cristo está vivo, Él resucitó y esa es nuestra victoria. Oremos. Amado Dios, te ruego, Señor, que tú sigas fortaleciendo nuestra fe. Amado Señor, ayúdanos en este día a adorarte. Ayúdanos en este día a recordar que sí, tú naciste no para ser un perdedor, sino para ser un vencedor, para vencer al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú has venido para darnos victoria, para darnos esa esperanza, para que anunciemos esta verdad. Oh Señor, que tú seas la prioridad en nuestra vida. Ayúdanos a cambiar las cosas, Señor, que ocupan el primer lugar. A veces nos afanamos y estamos pensando en cualquier cosa, en las cosas del mundo, en nuestros beneficios. Pero poco pensamos en ti. Ayúdanos, Dios. Bendícenos. Ayúdanos a confiar en ti. Lo rogamos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Así con las cabezas gachas, hermano. Quiero invitarle y darle un tiempo para meditar, para reflexionar. No es bueno venir a escuchar e irse sin tener la posibilidad de asimilar lo que escuchamos, lo que Dios te ha hablado. Asimílalo. Procura vivirlo. Amigo, si no tienes a Jesús, ven. Ven a Jesús. Ven a ese sepulcro. Ven con fe. Y ve que la piedra está removida porque Él ha resucitado. Ven. Cree que Cristo resucitó por ti. Ese es el acceso a la fe, a la salvación. Creyente, estás cumpliendo con lo que Dios te ha mandado. Hay gozo en tu corazón. Hay alegría. Celebras la obra de Cristo. La celebras diariamente. Esto no es de un día. Esto es de cada día de nuestra vida. Celebrar que Cristo resucitó.
Ese gozo debe ser continuo en nosotros. Esas palabras de alabanza y de victoria deben estar siempre. ¿Qué pasa que no están? Pregúntate. Pídele perdón, pídele fortaleza para hacerlo.